Bienvenido, bienvenida a Cara a Cara for His Bride. El episodio pasado hablamos de cómo me convertí en la novia del Señor, cómo Él me enamoró antes de casarme y cómo Él fue quien cambió mi nombre y mi identidad. Esa identidad que yo había construido por años, no solamente yo, sino mi carrera, mi familia, ¿verdad? Pero llegó Jesús a cambiarme mi nombre y mi identidad. Me llamó hija, me dio un nuevo nombre, me enamoró y me bendijo. Y creo yo hoy y profetizo que cambiará tu vida también. Gracias por estar aquí. Gracias por dejar tu comentario. Gracias por compartir. Gracias. En este episodio vamos a hablar de sueños y visiones, de caminar sobre el agua, mi testimonio, de cómo es que fue que llegué a los pies de Cristo. Así que, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Abigail León. Estás en el segundo episodio de Cara a Cara for His Bride, una serie de testimonios de lo que el Señor Jesucristo, mi amado, nos ama. Él es el camino, la verdad y la vida. Y un día vendrá por su novia, su iglesia, tú. Así que, novia, sí, tú. Novia, prepárate y acompáñame en este caminar, a esta transformación por aquel que dio la vida por ti y por mí. Comenzamos. Qué bendición tenerte aquí, de verdad estoy tan emocionada, estoy llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí presente y oro en este momento para que tú lo recibas en este momento y que su presencia en este momento se pueda sentir en el lugar donde tú estás en este momento. Qué bendición que estés aquí, y si estás aquí es porque Dios así lo quiso, así que bienvenido, bienvenida, novia, la Iglesia de Cristo Jesús. Como comentaba al inicio, el día de hoy quiero compartirte cómo es que fue ese encuentro. El 5 de julio fue lanzado el primer episodio de Cara a Cara for His Bride, porque hace 3 años exactos, el 5 de julio, se cumplió cuando yo tuve ese encuentro con el Señor. Y hoy te quiero compartir cómo es que fue ese encuentro, porque gracias a ese encuentro es la razón por la cual yo estoy aquí y poderte transmitir todo lo que el Señor ha cambiado en mi vida. Hace 3 años estaba yo en una vida en búsqueda de mi paz mental, en búsqueda de sanar. Y por error cometí el más grande error de meterme a la numerología, a la nueva era. Empecé a formar mi identidad, como les hablaba al inicio, que el Señor cambió mi identidad. Y no solamente te digo que cambió mi nombre, sino que cambió muchísimas cosas que yo pensaba que eran la verdad. Yo me identificaba mucho con el horóscopo por medio del mes que yo había nacido. Empecé a quererme sanar yo misma, en que yo podía sanarme. Empecé a creer en estos guías espirituales, y me metí muchísimo a la magia blanca, a la numerología, y todo eso fue una mentira. Empecé a tener momentos en los que tenía sueños muy vívidos y en lo cual hasta tenía que marcar mis manos para identificar que si era real o no era real. A ese grado estaba yo llegando en esto de la nueva era, que es una mentira, que lo pinta todo de algo tan precioso. Y la verdad es que no lo es. Recordemos que el enemigo se disfraza de luz. Es por eso que estoy aquí frente a ti para advertirte de estas mentiras. Yo caí por medio de la numerología, de la magia blanca, de la mano de Frida, del ojo que todo lo ve. Empecé a adaptar todas estas creencias en mi vida, a pesar de que yo creía en Cristo, a pesar de que crecí católica con la fe de Cristo Jesús. Aún así usaba brazaletes rojos para esto del mal de ojo. Creía en todas esas cosas, en los horóscopos, en la luna, en todas estas cosas. En esos últimos 3 años comencé a celebrar lo que es el Día de Brujas.
cosa que todos los años de mi vida yo nunca lo había practicado, hasta en esos anteriores 2 años antes de que yo conociera a Cristo, que fueron hace 3 años. Empecé a adentrarme a eso, entonces eso abrió puerta a muchísimas cosas en mi vida que no eran de Dios. Entonces empecé a buscar esta forma de sanidad porque estaba teniendo estos problemas mentales. Entonces empecé a quererme sanar. Quería dejar de lastimar a las personas alrededor mío, dejar de lastimar a mis padres, dejar de lastimar a mis hermanos, dejar de lastimar a mi pareja y dejar de lastimarme a mí misma. Y en base a todo ese dolor yo me acerqué a querer sanarme. Empecé con psicodélicos, con la plantita verde. Empecé a alejarme de todas mis creencias y sobre todo a alejarme del Espíritu Santo de Dios. Me conmuevo tanto en contarte esto porque hoy que lo tengo me doy cuenta de lo perdida que estaba y de la gran falta que me hacía mi padre. No hay nada en este mundo ni en este momento que me llene más que Él. Él es quien llena todos tus vacíos. Él me llena de gozo y de amor, de un amor que no te puedo explicar hasta que tú lo experimentes. Ver el corazón por ti que estás ahí, que estás ahorita mirándome. Porque un día yo estuve así, vacía, dolida. Y el Señor me rescató completamente. El Señor es tan bueno que permite, nosotros tenemos el libre albedrío. Y aunque yo toda mi vida lo conocí desde muy chica, empecé a orar con mi abuela, con mi madre, con mis tías, con mis hermanos. Y empezar a cantar esta canción, ¿no? De yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. De niña era la canción que yo cantaba cuando yo estaba chiquita y tenía miedo. A pesar de que lo conocía realmente, yo conocía lo que mi madre, lo que mi abuela, lo que mis tíos me habían enseñado, pero por mí misma yo no sabía y no tenía la relación con Él. Cuando empiezo a conocer a mi esposo, ¿verdad? Cuando le pido al Señor que lo mande, es cuando esta relación con el Señor estaba en su crecimiento. Tenía todos los días esa conversación con Él. Pero por ciertas cosas de la vida, mi esposo en ese momento no creía, no era creyente. Y yo me empecé a alejar del Señor. Entonces hubo un momento en que yo dejé de orar. Y ese momento que dejé de orar es cuando se presentaron todas estas cosas de la numerología, la magia blanca, los psicodélicos y todas esas cosas, ¿no? Todo porque yo quería sanarme y dejar de lastimar a los demás. Entonces empecé a hacer ese caminar y la verdad es que yo estaba tratando de sanarme y buscarme, encontrarme. Creo que ahorita en la sociedad se escucha mucho esto de que tú eres tu propio Dios, el quererte sanar, el querer encontrarte a ti mismo, y eso es una mentira total. Para mí, y gracias a Dios, empecé a hacer esta búsqueda y al final terminé encontrándolo a Él. Yo quería buscarme, enamorarme, reencontrarme, sanarme. Y encontré al sanador, al salvador, al rey de mi vida, a mi amado, Cristo Jesús. Y te quiero compartir que todo este proceso fue largo. Hay una canción que dice: ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Y fue en ese momento en el que llegué a Cristo Jesús que cambió todo para mí. Y te quiero leer, si tienes tu Biblia por ahí, que abramos Jeremías 2, del 20 al 23, que es un llamado al arrepentimiento. Te quiero compartir esto porque
Este fue el versículo que trajo tanta convicción a mi vida. Quiero recordarte que el Señor no viene a condenarte, no viene a hacerte sentir culpable o con vergüenza. Él te da una convicción tan preciosa que te deja saber que estás mal para que tú empieces a caminar en lo bueno, en su voluntad. Entonces, si tú estás teniendo pensamientos de vergüenza, de condena, déjame decirte que eso es el enemigo. El Señor te trae a ti convicción a hablarte con el corazón en sus manos para decirte que tú eres digno y para decirte que puedes llegar a Él. No importa lo que hayas hecho, lo que haya sucedido en tu vida, no importa qué tan roto, tan rota estés, Él tiene los brazos abiertos para ti, para su novia, para su amado hijo, ¿ok? Entonces, leamos, dice aquí, desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado, alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los vales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera, que tuerce su camino. Creo que voy a leer un poquito más. Asna montes acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Este versículo me llegó a lo más profundo de mi corazón, porque yo creía que yo estaba haciendo toda mi vida bien, que estaba haciendo bien, que no hacía nada malo a nadie, hasta que me di cuenta que todo este tiempo estuve traicionando al Señor, que iba tras los vales, que yo decía que no lo había engañado y que era la más fiel de todas, cuando siempre había sido infiel al Señor, porque en lugar de buscarlo a Él, buscaba parejas, porque en lugar de buscarlo a Él, buscaba la numerología, porque en lugar de buscarlo a Él, mirarlo a Él, miraba la luna, miraba las estrellas, miraba su creación y no lo miraba a Él. Creía en tantas cosas, quería creer en mi familia, en mis hermanos, en mi esposo, en mi pareja en ese tiempo. Quería creer en mí misma, pero no le creía a Él. Entonces cuando yo leo esto, me doy cuenta de lo pecadora que había sido. Cuando leo este versículo y me encamino a la iglesia, es cuando empiezo a tirar todo esto de la mano de Frida, todos esos cuarzos que tenía, todo ese palo santo que tenía, borrar todos esos números de numerólogos, de brujitas. Empiezo a tirar todos los psicodélicos, todo, absolutamente todo, empiezo a quitar y a despojarme de todos esos vales, esos ídolos. Y voy a la iglesia y paso al altar y digo, quiero seguirte, ser limpia. Y así fue mi proceso. El seguir a Cristo comienza con el arrepentimiento. Comienza reconociendo que hemos pecado, que hemos sido egoístas, que hemos tenido ídolos en nuestras vidas. Quizás has idolatrado a tu pareja,
a tus hijos si eres mamá. Tantas cosas a tu trabajo. Idolatrarte a ti mismo. Y aún decimos, oh, pero sí, pongo a Dios primero, creo en Dios. Los demonios también saben de la existencia de Dios y de Cristo. ¿Qué diferencia hay en eso? Para mí la diferencia fue que el Señor me empezó a revelar esa diferencia. A partir del arrepentimiento es cuando lo empiezo a conocer. A partir del arrepentimiento es cuando tengo un encuentro con el Señor. La noche del 4 de julio me duermo. Antes de dormirme empiezo a orar al Padre y empiezo a pedirle que me revele cuáles son las áreas en las que yo necesitaba trabajar, en las cuales yo necesitaba limpiarme para poder caminar en esa santidad con Él. Le oro al Señor y le digo, Señor, por favor, durante esta noche, revélame por medio de un sueño, Señor. Todas esas cosas, Padre, que me impiden acercarme a ti. Revélame, Señor, porque yo ya no quiero seguir en ese camino. Me arrepiento de todo el mal practicado. Yo elijo seguirte, Señor. Un sueño profundo, muy a gusto. Un sueño totalmente profundo. El horario en el que él se va y a la hora que yo me tengo que ir a mi trabajo es muy corta. Digamos que una media hora digamos, en ese tiempo. Entonces yo quedo dormida otro rato y en ese rato el Señor empieza a revelarme. Empieza a revelarme en que tengo que alejarme de la vanidad, de la lujuria, de mi idolatría al trabajo. Esas 3 áreas, el Señor me pide que yo le entregue y que me arrepienta. Una vez que empiezo a pasar por esas áreas, entonces que termino en el área que estaba idolatrando, era el trabajo. Cuando le entrego esa parte, porque por medio del sueño es como que un examen, digámoslo así. Entonces paso esa prueba en el sueño y en eso digo, voy a llegar tarde en el sueño. Entonces, en eso veo un mar inmenso frente a mí. Veo un mar inmenso frente a mí y empiezo a pensar, ¿no? Dentro del sueño y digo, ok, entonces puedo correr. Y empiezo a correr. Empiezo a correr y empiezo a caminar, no solamente a caminar, sino a correr sobre el agua para cortar el camino y poder llegar a mi trabajo, porque iba a llegar tarde en este sueño. Entonces empiezo a correr sobre el agua se comienza a tornar entre azul, morada, rosa, naranja, unos colores preciosos. Ahí ya no te puedo decir que era un sueño, sino que ahí ya empiezo a notar que es más bien como una visión. Empiezo a tener conocimiento mientras estoy corriendo y digo, ok, ya voy a llegar, ¿no? Cuando ya estoy a punto de llegar, se empieza a terminar el agua y empiezan a terminar las olas del mar, ¿no? Al terminar del mar, empiezo a llegar, empiezo a tocar la arena y empiezo a ver mis pisadas, empiezo a ver mis pies sobre la arena y sobre el agua. Veo mis pies entre el agua y entre la arena. Agacho mi mirada. Y empiezo a ver que no es un sueño. Empiezo a ver que esto se ve muy real. Empiezo a ver y sentir que estoy en este lugar. Empiezo a ver mis pies y no quiero levantar la mirada porque en mi pensar está, esto no puede estar pasando. No hay manera, esas fueron mis palabras, no hay manera que yo lo pueda ver porque en mi pensar estaban las pisadas de Cristo Jesús.
Y decía yo, no hay manera de que yo lo pueda ver. Estoy con mi mirada puesta en el mar, el oleaje del agua tocando mis pies, con mi cabeza mirando la arena y el mar, mis pies, sin querer levantar el rostro. Y dije, de acuerdo, si levanto el rostro voy a despertar. Levanto mi rostro y ahí está él, vestido de blanco con una sonrisa. No hay nadie como él. No hay nadie como él. La paz que él te da. Estar frente a tanta santidad te hace ver todo el tiempo que realmente no lo has seguido, que has dicho con tu boca, que lo has proclamado, que has dicho, Cristo es el Señor, yo creo en Jesús, pero aún así lo ves y no lo crees. Y te das cuenta de lo mucho que te hacía falta. En ese momento que yo lo veo y lo veo con esa sonrisa, mis ojos están enfocados en él, pero déjame decirte que en este sueño hubo muchísima revelación, porque era como que dentro de ese sueño, de esa visión, el Señor también a un lado dejaba mi libre albedrío en las cosas que yo estaba creyendo, que era esto del hinduismo, ¿verdad? Y empiezo a ver esta mujer al lado de un elefante esperando por mí. Yo solamente miro a esa mujer de reojo y mis ojos nuevamente anclados a Cristo Jesús. Mis ojos anclados en la sonrisa del Señor, de mi amado. Y no sé en qué momento, pero en el momento que yo lo estoy mirando con esa sonrisa preciosa, en cuanto yo estoy enfrente a Él, caigo de rodillas de su presencia, de su amor, de su paz. Y lo primero que viene en mi mente, te voy a ser bien sincera y bien honesta. Yo no pensé en me voy a comprometer, no pensé en voy a tener éxito, en qué va a ser de mi mamá, qué va a ser de mi papá, qué va a ser de mi pareja, qué va a ser de mí, qué va a ser de mi futuro. Nada de eso lo pensé. Nada de eso pasó por mi mente. Te voy a decir lo único que pasaba por mi mente. Cuando yo caigo de rodillas, lo único que le digo al Señor, no soy digna. En mi mente era, yo no soy digna de estar en tanta santidad. Yo no soy digna de estar en tu presencia. Lo primero que le pregunto es, ¿por qué? ¿Por qué soy digna? Él me responde, por gracia y por tu signo. Ojo aquí. Al inicio que yo estaba tratando de averiguar lo que el Señor me decía por medio de esta visión, esa parte de mi signo no la lograba conectar hasta ahora que conozco a Cristo. Y muchísimas veces, en mi caso, como se los dije al inicio, yo me identificaba con un signo, ¿no? Esa era mi identidad. Pero una vez que estás en Cristo, tu identidad está en Él. Entonces el Señor se refería a eso, que mi identidad ya no es todas esas cosas que yo empecé a acumular, las cosas que yo empecé a creer, sino que mi identidad había cambiado. Que mi signo era la cruz, que mi signo era Cristo Jesús, que mi nueva identidad era en Él. Y por gracia quiere decir que aunque no lo merezcamos, es recibido. Así que aunque no lo haya merecido, por gracia Él me eligió.
por su misericordia y por su amor. Esa mañana, chicos, me levanto y yo estoy en lágrimas. Estoy en lágrimas. Jamás en mi vida yo había llorado o había despertado de esa manera. Eran unas lágrimas de gozo. Lo único que yo quería era regresar. Lo único que yo quería era regresar ahí con él. Agarro mi teléfono, es lo primero que tenía ahí en mano. Agarro mi teléfono y empiezo a buscar por gracia. Y encuentro una canción que explica que por gracia fuimos redimidos, por amor, por misericordia, no porque lo merezcamos, sino por su amor. Entonces el Señor ahí me revela completamente todo. Y recuerdo perfectamente porque este llamado no fue solamente para mí. Creo fielmente que este llamado es para mí, para ti. En ese momento, para mí, para mi esposo, de empezar a buscarlo. Recuerdo que la primera persona que yo le marqué fue a mi mamá. Le llamé a mi mamá y mi mamá no me contestó. Entonces empecé a tener esa relación nuevamente con el Espíritu Santo y le pregunto, Espíritu Santo, si no es a mi mamá, ¿a quién? Y él luego pone en mi pensamiento a John, a mi esposo. Entonces lo que hago es llamarlo y mi esposo siempre está ocupado. Entonces dije, híjole, pero no sé si me vaya a escuchar, él siempre está ocupado y nunca tiene tiempo para escucharme a estas horas. Y dije, Señor, si él me escucha es porque este mensaje era para él también. Empiezo a contarle a mi esposo todo, detalle a detalle. Y le dije, es que yo estaba con una emoción, así como te lo estoy contando ahorita, yo estaba con una emoción, con un gozo y le dije, es que Dios existe. Y te lo digo, Dios existe, Dios es real, Dios está contigo, llámalo. Llámalo porque Él está ahí, empieza a platicar con Él. Entonces yo estaba con Él y le digo, es que Él existe, acabo de verlo. Le empecé a contar todo, mi esposo me escuchó completamente, o sea, desde el inicio hasta el final, no me paró. Y le dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con esta información? ¿Qué hago con esta revelación? Yo no lo puedo guardar, no me lo podía guardar. Mira, me levanté súper a tiempo para arreglarme e irme al trabajo. Todo esto que pasó en el sueño, en la visión, me dio todo el tiempo para yo arreglarme y poderme ir al trabajo. Y me dice mi esposo, ¿sabes qué? Grítalo. Y yo, pero es que, ¿qué te pasa? O sea, me van a empezar a crucificar. Es lo primerito que yo le dije. Y en eso me dice, bueno, pues entonces empieza a manejar, baja las ventanas o pon toda la música como quiere, pero no con la música como todo volumen, y empieza a gritarlo. Clamar que Dios existe, Dios está vivo, y empieza a clamarlo. Y yo ok, baby, ok. Me arreglo rapidísimo y estoy con este gozo y esta alegría, esta paz, este gozo que solamente el Señor te puede dar. Entonces comienzo a manejar y, y empiezo a hacerlo, empiezo a gritar, Dios es real, Dios existe, y empiezo a alabado sea tu nombre, ¿no? Y gloria a Dios, ¿no? Y Dios existe, voy manejando por todo. Empiezo a contarle a mis amigas en el trabajo. Es maravilloso. El que yo te estoy contando aquí es volverlo a vivir todo. Yo no me quiero olvidar de Él. Yo quiero llegar a Él. Te quiero leer un versículo que tengo aquí preparado. Dice, está en Mateo 14, 22, 33. Se llama Jesús camina sobre el agua y te lo quiero leer. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles,
calma, soy yo, no tengas miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó, ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. En este versículo Jesús camina en el agua. El Señor nos está llamando. Iglesia, novia, prepárate. Llénate de Él, de su amor, de su presencia, de su palabra. Su palabra está viva. Su palabra trae consuelo. Su palabra trae sanidad. Su palabra trae libertad. Su palabra trae convicción. Su palabra salva. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Empieza a seguirlo. Ten fe. No tengas miedo. No te voy a mentir. Así como un Pedro, yo también dudé. Yo también tuve dudas. Yo también tuve miedo y duda de ponerme frente aquí. ¿De qué es lo que tú vas a decir de mí? ¿De qué es lo que van a decir los demás? Pero te voy a decir algo. Nada de eso ya me importa. Porque no solo creo. Sé que Dios existe. Sé que Él está ahorita, en este momento ahí contigo. Que si me estás escuchando es porque te está llamando. No tengas miedo. Gracias por escuchar. Bienvenido y bienvenida a Cara a Cara for His Bride. Este es un proyecto para ti, para mí. Para tener esa cercanía con el Señor. Empieza a compartir. Empieza a compartir este episodio. Empieza a compartir tu testimonio. Existen los milagros del Señor. Existe sanidad y libertad aún. Pero ya casi no se escucha. Ya casi no se habla. ¿Por el que dirán de la gente? ¿Sabes algo? A mí me importa lo que Él va a decir. Porque el día que estuve ahí en sus pies, a mí no me importó lo que iban a decir los demás. No me importó absolutamente nada más que ser digna para Él, más que ser digna para estar en su presencia. Dios te bendiga. Dale like, comenta, suscríbete. Comparte, comparte, comparte. Te veo en el siguiente episodio, porque vamos a hablar de que sí, así como Pedro hay miedo. Pero no tengas miedo. Pon tus ojos en Él. Pon tu mirada en Él. Cristo te ama. Cristo te está esperando. Cristo quiere llenarte. Y ojo, hay que vaciarnos. Hay que hacer esa renuncia. Y si el día de hoy tú quieres aceptar a Cristo Jesús, ¿qué crees? Acá tengo mis notas. Y puedes empezar a leer esta oración conmigo. Yo la voy a leer y tú la puedes repetir conmigo. Este es el plan de salvación. Está aquí y ahora. ¿De acuerdo? Repite conmigo. Y cuando lo repitas, al terminar, medítalo, reflexiónalo, ten tiempo con Él.
¿De acuerdo? Aquí vamos. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Creo que moriste por mí. Creo que resucitaste al tercer día para el perdón de mis pecados. Por favor, límpiame de todos mis pecados. Con tu sangre preciosa, te abro la puerta de mi corazón. Te entrego, Señor, mis miedos, odios, rencores, sentimientos, emociones, planes, mi vida. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Ven, Señor Jesús. Amén. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Si llegaste, fue porque el Señor así lo quiso. Por favor, ayuda a compartir. Deja tu like, tu bendición y si quieres ver más contenido, suscríbete. Y sobre todo, comparte el Evangelio, tu testimonio. Sé valiente. Recuerda, Cristo viene for His bride. Gracias.